Buenos días. Buenos días, maestro. Iniciamos en un minutito, ¿eh? Buenos días, maestro. Hola, buenos días. Iniciamos en un minutito. Buenos días, profesor. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Bien. Buenos días, maestro. Dafne, Daniela, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, maestro, gracias. Buenos días, profe. Una disculpa, pero me estaba terminando mi sándwich que me trajeron desde hace rato. Y obviamente, como estoy en las clases ahorita desde las 9:30, es corditas, por eso es que no había podido tomar nada. Espero que estén muy bien, muchachos. Vamos a empezar. El día de hoy nuestra labor va a ser muy, muy importante porque vamos a terminar con la independencia. Estoy viendo que estamos terminando el bloque 2. Vamos a iniciar el bloque 3. Ya estoy prácticamente pensando que me voy a ir muy rápido en el bloque 3. Hemos avanzado bastante, la verdad, para estar en clases en línea. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy con lo de la independencia. Fíjense bien. En lo que yo voy presentando, ustedes pueden ir haciendo su apunte. Lo que van a hacer es lo siguiente. Del texto que estoy colocando yo en Classroom, puse unas palabras en negritas. Esto digamos que es la información más importante, pero lo que tienen que hacer es un mapa mental, un mapa conceptual. Mental porque conceptual pues no tenemos así como tal conceptos. Entonces lo que quiero que hagan es un mapa mental del tema del día de hoy. Para ello, no van a tener que utilizar más que las palabras que están aquí en el texto, en la parte de en negritas. Miren, por ejemplo, aquí ya lo están viendo ustedes el texto. Por ejemplo, aquí está el título, el subtítulo van en negritas, aquí van enfrentamiento, realistas, insurgentes, realistas, sector peninsular, insurgentes, criollos, castas e indígenas. ¿Ya vieron cómo tengo yo palabras en negritas para poder avanzar en la construcción de el mapa que quiero el día de hoy? Ahora, déjenme les digo algo. Adelante, ¿quién me habló? ¿Nadie? Ok, perfecto. Ahora, fíjense bien, dice, al finalizar la lectura tendrás que ilustrar cada uno de los apartados y con con las palabras resaltadas en negritas tendrás que construir un mapa mental del movimiento de independencia. Entonces, voy con la primera parte. Tienes que tener imágenes, por ejemplo, de José María Morelos y Pavón, de Miguel Hidalgo, de Guadalupe Victoria, de Vicente Guerrero, tienes que tener imágenes de Fernando VII, tienes que tener imágenes de Agustín de Iturbide, tienes que tener imágenes de la bandera del ejército trigarante, de Iturbide, porque lo que vas a hacer es que vas a poner el título, por ejemplo, Consumación de la Independencia, y aquí vas a poner las ilustraciones de todos los personajes que van mencionándose en el texto, ¿vale? Ok, Dafne, abre tu micrófono. ¿Queda claro lo que van a hacer? Sí, maestro. ¿Qué van a hacer? A ver, platícame. Vamos a leer el documento que nos subió y con las palabras subrayadas vamos a hacer un mapa conceptual, así como que hablando de la independencia e ilustrar, pues con personajes icónicos de la independencia, por ejemplo, los que vienen en los libros de historia de la primaria, por así decirlo, que sería José María Morelos, Miguel Hidalgo, así como
importantes o resaltantes que participaron en ese movimiento. Ok, gracias, Dafne. Karen, ábreme tu micrófono. Karen Valerio. Que fue la primera. Ande, maestro. Karen, dime, ¿cómo van a ser las ilustraciones? Pues bonitas, ¿no? No, no es cierto. ¿Cómo van a ilustrar? Dime, ¿qué es lo que van a ilustrar o cómo es que lo van a hacer? Pues conforme al tema, pues los dibujos, pues, puedes colorear, bueno, puedes dibujarlos o impresos. Ok, gracias, Karen. Exactamente, eso es al punto al que quería llegar. No necesariamente tiene que ser, si lo tienes de internet, lo copias y lo pegas y mandas el documento virtual. No hay problema si no se imprime. Puedes imprimirlos o puedes hacer tú los propios dibujos, ¿vale? Para que no te genere problema. Bien, hacia la independencia. Voy primero con Alejandro. Alejandro, ayúdame por favor con insurgentes y realistas en el movimiento de independencia. Hasta sí, el pensamiento social. Vas a leer hasta aquí, mira, en donde estoy señalando, desde aquí hasta Ok. acá. Insurgentes y realistas en el movimiento de independencia. La guerra de independencia fue un enfrentamiento en donde existían dos bandos que se enfrentaban directamente. Los realistas que defendían la permanencia de Nueva España en España y los insurgentes que buscaban la fundación de un nuevo país. En ambos bandos habían criollos y castas. Por un lado, los realistas estaban vinculados a los sectores peninsulares y a los criollos más pudientes, y estaban apoyadas por el ejército del rey. Por el otro, los insurgentes eran distintos grupos sociales, como criollos, castas e indígenas. Por lo general, todos querían la independencia de Nueva España para hacer un nuevo reino. El ejército realista era profesional, tenía más presupuesto, estaba mejor pertrechado que los insurgentes. Gracias, Alejandro. Pertrechado es preparado, con mejores armas, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate bien, ¿cómo lo voy a resumir yo? La guerra de independencia fue un enfrentamiento entre realistas e insurgentes. Realistas que querían que Nueva España siguiera perteneciendo a España, insurgentes que querían de alguna manera fundar un nuevo país. Los realistas estaban vinculados a los peninsulares y algunos criollos pudientes, a los de dinero. Y los insurgentes estaban relacionados con los criollos castas e indígenas. ¿Quedó claro? Súper concreto, ¿verdad? Ok, voy con Lalo. Lalo, no seas malito, ayúdame entonces ahora a avanzar con el pensamiento social de los insurgentes, hasta aquí, hasta América. Sí, profesor. El pensamiento social de los insurgentes. El movimiento insurgente recibió un fuerte apoyo popular. Esto se debió, entre otras cosas, a la gran desigualdad social y a la influencia del pensamiento social de la Ilustración. Se puede resumir el pensamiento social en 4 elementos: el problema de la esclavitud, las diferencias legales derivadas del origen racial de cada individuo, quién debería gobernar México y aspectos relacionados con la religión. Esclavitud. Hombres de origen africano habían llegado a estas tierras esclavizados. Los indígenas fueron también esclavizados antes de la encomienda. El pensamiento social de los libertadores propuso la abolición de este flagelo social. Diferencias legales derivadas del origen racial. Si uno era indígena, negro, mestizo o de cualquier casta, tenía que pagar un tipo de impuesto, desempeñar ciertas funciones sociales establecidas y muy difícilmente podían mejorar su condición. Los insurgentes provinieron de que todos fueran iguales ante la ley. ¿Quién debería gobernar México? La falta de libertad de los criollos o americanos en sus propias tierras era de otra causa de malestar. Las ciudades tomadas por los insurgentes fueron gobernadas por gente nacida en América. Ok, gracias, Lalo. Entonces, ahí van a poner el subtítulo, el pensamiento social de los insurgentes. ¿Por qué fue un movimiento muy fuerte? Porque recibió apoyo popular. Entonces pueden poner apoyo popular.
con la influencia de los pensamientos de la Ilustración. Y tuvieron 4 problemas básicos que arreglar: la esclavitud, las diferencias sociales, las diferencias raciales, quién debería de gobernar México y aspectos relacionados con la religión. Aquí Lalo nos explicó el por qué la esclavitud era un problema. Pues imagínense, trajeron gente de color, gente afroamericana a nuestras tierras, esclavizados, y los indígenas al principio fueron esclavizados. Pero lo importante es esto que acabo de poner aquí en negrito, ¿vale? En la religión, muchachos, a pesar de que el liberalismo y el pensamiento ilustrado promovían la libertad de culto, en Nueva España el poder de la Iglesia Católica seguía siendo muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos bandos apoyaron al catolicismo como religión única, a pesar de que el liberalismo decía que ya no teníamos que tener una religión, ¿sale? Entonces, aquí tenemos el pensamiento social de los insurgentes. El pensamiento social de los insurgentes fue un pensamiento ilustrado, recibió fuerte apoyo popular por la desigualdad social y atendió los problemas de esclavitud, las diferencias legales derivadas del origen racial de cada individuo, quién debería de gobernar México y aspectos relacionados con la religión. Recuerden que no dejaban a los criollos que gobernaran México. Ahí está el segundo tema. Vamos con el liberalismo español y la Constitución de Cádiz de 1812. Daniela, ayúdame con ese subtema. Sí. Las Cortes de Cádiz se llevaron a cabo en 1812 y redactaron una constitución que entró en vigor ese mismo año. La nueva ley establecía la monarquía constitucional, fomentaban el gobierno autónomo de las comunidades, permitía la libertad de imprenta. España ya no sería habitada por súbditos del rey, sino por ciudadanos del imperio. No se le daba a Nueva España ni a ninguna colonia de América la autonomía y la representación que ellos exigían. En 1814, Fernando VII tomó el poder y lo proscribió, con lo que restableció los poderes absolutos del rey. Los logros de la Constitución de 1812 abrieron la posibilidad a los súbditos novohispanos de transformarse en ciudadanos, es decir, pasar de la obediencia a la monarquía, a ser individuos que podían participar, a través de su voto, en las decisiones políticas del lugar donde vivían. Pero eso no se logró sino hasta la independencia. Perfecto, gracias Dani. A ver, me voy a acordar de algo. Los españoles habían sido invadidos por Napoleón III, ¿se acuerdan? Y entonces habían tomado el poder en España. Después de que se dio ese relajo y los españoles lograron tener su independencia en 1808, me parece, se llamó a construir una constitución en Cádiz en 1812, que es la Constitución de Cádiz. Y esa ley establecía que la monarquía fuera constitucional, es decir, que estuviera dividido en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Ya no le daba al rey todo el poder. Fomentaba el gobierno autónomo de las comunidades, es decir, que pudieran gobernarse cada comunidad de acuerdo a cómo se organizaran, bajo la protección del rey. Permitían la libertad de imprenta y decía, España ya no sería habitada por súbditos del rey, sino por ciudadanos. O sea, ya iban a cambiar de súbditos a ciudadanos. Eso es lo que decía la Constitución de Cádiz de 1812. Pero el rey, Fernando VII, no dejó que eso sucediera en América. Dijo, no, esto es para acá, para los españoles de Europa, pero para los de acá de América, nada. Fernando VII se da cuenta de que pierde el poder y proscribe la ley. ¿Qué quiere decir? La hace rollito, la hace bolita y la viene. No, eso ya no cuenta. Vuelvo a tener el poder absoluto. Entonces, pues obviamente que esto empezó a molestar a los mismos ciudadanos españoles, que eran súbditos españoles, y por eso es que también tuvo problemas en España el rey con esta Constitución de Cádiz. ¿Sale? ¿Quedó claro? Creo que está también igual concreto ese tema. Vale. Resistencia y guerra de guerrillas. Ándale, aquí vamos con varios situaciones que hay que poner mucha atención.
Le voy a pedir, por favor, a ver, Natalie Hernández, ¿estás por ahí? Ábreme tu micrófono, quiero escucharte. Si no está Natalie, le voy a pedir a Jimena. Jimena Guadalupe, ábreme tu micrófono. Si no está Jimena, ojo, porque todas estas participaciones están quedando grabadas. Se ve quién participa y quién no participa. O quién me dice, profe, mi micrófono no funciona. Rubí Esmeralda. A ver, déjenme veo. Kevin, adelante, Kevin. Échame la mano con ese resistencia. Resistencia y guerra de guerrillas. La guerra iniciada por los conspiradores de Querétaro había terminado con la muerte de sus líderes. José María Morelos y Pavón tomó el mando del ejército insurgente. Morelos contaba con cualidades militares que Hidalgo no tenía, por lo que organizó y entrenó un ejército que se podía controlar para evitar los saqueos y las matanzas. Además, Morelos era republicano y se declaró por una independencia total de España. La guerra continuó ahora en la región sur, aunque en el Bajío Ignacio López Rayón mantenía un movimiento insurgente en Zitácuaro, y para legitimar el movimiento reconoció a Fernando VII como gobernante de Nueva España. La campaña de Morelos fue eficaz debido a su gran talento militar, apoyado por Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Tomó Chilpancingo, Taxco y Cuautla, donde fue citado por Félix María Calleja y donde apenas pudo escapar. Todo esto sucedió entre 1811 y 1813. Morelos seguía combatiendo en el sur. Sus intereses políticos no quedaron satisfechos por la Constitución de Cádiz, así que decidió redactar una propia. En 1813 se reunió en la ciudad de Chilpancingo con un congreso constituyente. Perfecto, gracias, Kevin. Voy entonces a sintetizar. Resistencia y guerra de guerrillas. Después de que terminó la conspiración, se murió Hidalgo, tomó el poder del ejército Morelos. Sucede que Morelos era republicano y él no nada más quería que regresara Fernando VII al poder, él lo que quería era independencia total de España. Por eso está en negritas eso. Ahora, él empezó a tener mayores victorias porque estaba mejor organizado y tenía mejor estrategia militar. Ustedes van a pensar, van a ver, por ejemplo, algunos personajes. Ejemplo, Hermenegildo Galeana, apoyado por Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, tomó Chilpancingo. ¿Han conocido ustedes una estación un deportivo que se llama Los Hermanos Galeana? Los Galeana. Hace referencia a este personaje que ayudó a Morelos a conquistar algunas de las tierras en ese momento. Bien, ser sitiado, Morelos fue sitiado, es decir, fue rodeado. No le permitieron el sitio, no le permitieron entrar comida ni que saliera ninguna persona de Cuautla, Morelos. Y hay una historia que habla de un niño que se llama Narciso de Mendoza, que dice que se acabó, el ejército de Morelos se quedó sin parque para atacar a los realistas. El ejército insurgente se queda sin municiones y este niño dice que estaba jugando alrededor de un cañón y lo prendió y resulta que sí estaba cargado. Y entonces los insurgentes dijeron, ay, sí tienen municiones, pensábamos que ya no tenían municiones. Y entonces como se rompe el sitio de Cuautla por forma en la que sale Morelos de ese lugar. Por eso dice, donde fue sitiado por Félix María Calleja y donde apenas sí pudo escapar. Bueno, Morelos empieza a construir una nueva constitución, él por su parte, y es una constitución que se llama la Constitución de Chilpancingo. Pero todo empieza en 1813 con
los sentimientos de la nación. Ahorita vamos a ir para allá. Ok. A ver, déjenme ver si está por ahí, a ver si me ayuda. Diana, Paola, ¿estás por ahí? Ya se fue, ya le corrió. Ya corrió, qué bárbara. Carlos, adelante, Carlitos, abre tu micrófono, a ver si funciona. De todas formas, para los que no puedan, pues ya saben que está la grabación. Carlitos anda con problemas. Pedro, échame tu micrófono para que funcione. No, Natalie, ábrame tu micrófono. Déjenme ver quién. Bien, Alejandro, échale, porque si no, no vamos a terminar el día de hoy. Excelente. Dice, el 14 de septiembre del mismo año, Morelos leyó su famoso discurso Sentimientos de la Nación, en el que asumió posesiones más liberales y republicanas que las que se habían tomado y las que había tomado Hidalgo, declaró que el gobierno debería dividirse en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y que La soberanía. soberanía debería recaer sobre el pueblo. Es decir, los gobernantes deberían ser escogidos por los ciudadanos y no de manera hereditaria, como en las monarquías. Las leyes deberían de ser iguales para todos. Si fueron ni privilegios, toda América sería independiente y la única religión que permitía sería la católica. Esta constitución fue promulgada en Apatzingán en 1814. Además de sus propios principios, Morelos siguió muchas de las más ideas expresadas en la Constitución de Cádiz, como la libertad de expresión y el apoyo a los gobiernos locales. Sin embargo, la Constitución de Apatzingán nunca entró en vigor, pues Morelos no pudo tomar el poder. Ok, entonces cuando les pregunten ¿cuál es el antecedente más viejo de la Constitución Política de los Estados Unidos? Van a decir los sentimientos de la nación, porque esta Constitución de Apatzingán nunca entró en vigor. Este es un antecedente, no fue una constitución. ¿Sale? Ok. Voy a darles como la idea del resumen de lo que debería de ir. En 1803, el 14 de septiembre, Morelos formuló el documento Sentimientos de la Nación, en el que dijo que el gobierno debería dividirse en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y que la soberanía debería recaer sobre el pueblo. Las leyes deberían de ser iguales para todos, sin fueros ni privilegios. Toda América sería independiente y la única religión permitida sería la católica. Esta constitución fue promulgada en Apatzingán en 1814 y nunca entró en vigor. ¿Cómo ves, Dafne? Estuvo bueno, ¿no? El recorrido ahí. Excelente. Pues sí, ahí se ve la evolución. Avanzar. ¿Ya vieron por qué puse todo lo negrito ahí? Para que ustedes tengan ahí la facilidad. Carlos, ¿ya andas por aquí? Ábreme tu micrófono, Carlos. Échale, por favor, los primeros dos parrafitos de ese texto. La campaña militar de Morelos terminó en 1815, cuando después de tomar Acapulco falló en la toma de Valladolid, actual Morelia, y fue hecho prisionero. Fue fusilado el 22 de diciembre de ese mismo año. José María Morelos y Pavón, al igual que Hidalgo, no alcanzó el objetivo de independizar a Nueva España del yugo español. Sin embargo, como su predecesor, dejó el movimiento independentista una honda huella, pues fue el primero en proclamar la independencia total. Fue un hombre democrático y republicano. Con la muerte de Morelos terminó la rebelión popular e inició la lucha política de los criollos. Los seguidores de Morelos, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, continuaron luchando por la independencia. El primero en Veracruz y el segundo como nuevo líder insurgente en el actual estado que lleva su nombre. La lucha de Guerrero fue más bien
defensiva de guerrillas, es decir, escondiéndose en las montañas y atacando en pequeños grupos y por sorpresa, pues no tenían un ejército muy numeroso, por lo que algunos historiadores han considerado a este periodo de lucha como una etapa de resistencia, la cual duró hasta 1821, cuando finalmente se obtuvo la tan helada independencia. La tan anhelada independencia. Muchas gracias, Carlos. Entonces, la campaña militar de Morelos terminó en 1815 porque fue fusilado el 22 de diciembre de ese año. ¿Sale? Ya no alcanzó la independencia. Después, los seguidores de Morelos, que fue Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, continuaron la guerra. Uno en Veracruz, el otro en Guerrero. Y el de Guerrero hizo guerrilla, no hizo la lucha. Esta etapa se le llama resistencia porque se estuvieron defendiendo. Ya, ese es el resumen de todo esto. Nueva España se encontraba en crisis tras 5 años de guerra. La producción agrícola se vio mermada, bajó por el saqueo, y la falta de mano de obra provocó que las minas fueran abandonadas e inundadas. Las inundaban para que ya no pudieran extraer más metal. Además, comenzó a crearse malestar interno en el ejército español, pues a pesar de que los criollos realistas lucharon por la causa del rey, el monarca seguía prefiriendo a los peninsulares, a quien otorgaba los mejores premios y los altos mandos. Cada vez más criollos estaban dispuestos a independizarse. Obvio, los criollos ayudaban al rey y este rey no les daba los puestos políticos en América. Llegó un momento en que los criollos dijeron, adiós, ya no queremos ayudar al rey, por lo mismo. ¿Sale? La consumación de la independencia. Regreso contigo, Dafne, por favor, los 2 parrafitos. Déjenme ver cómo está. Profe. A ver, ya lo tengo, lo estaba extendiendo. Sí. La consumación de la independencia. En España la situación seguía aplicándose. El rey absolutista Fernando VII no conseguía controlar su país y liberales continuaban luchando por un imperio más democrático. A pesar de ser firmemente reprimidos por la ley, en 1820 inició una nueva rebelión liberal. Obligaron al monarca Fernando VII a jurar nuevamente la Constitución de Cádiz y promover un fuerte anticlericalismo. Esa cosa. Los liberales promovían la suspensión de fueros eclesiásticos, los privilegios, la abolición de las órdenes monásticas y discriminación de los diezmos. Los nuevos vientos políticos españoles llegaron enseguida a Nueva España, sobre todo la Iglesia y los peninsulares. Se organizaron para evitar que entrara en vigor la Constitución de Cádiz. Agustín de Iturbide, un criollo conservador que destacó por su lucha contra los insurgentes, fue nombrado comandante del ejército realista. En vez de atacar directamente a los guerrilleros de Vicente Guerrero, diseñó una estrategia para quedarse con el poder y mantener los privilegios de la Iglesia y de las clases acomodadas. Iturbide redactó el Plan de Iguala, en el que proclamó la independencia, estableció la religión católica como única, mantuvo los fueros eclesiásticos e invitó a Fernando VII a un soberano europeo al ser el primer emperador del Imperio Mexicano. Ok, va el resumen. Gracias, Dafne. En 1820 inició una nueva rebelión liberal en España y obligaron a Fernando VII a que nuevamente jurara la Constitución de Cádiz y que fomentara el anticlericalismo. Fíjate bien, Dafne, anticlericalismo, es decir, que le quitara el poder a la Iglesia, que no permitiera que tuviera posesiones, que quitara a las órdenes monásticas. Estas son los jesuitas, los agustinos, y la disminución de los diezmos para que ellos no pudieran tener poder. En 1820 volvió a estar vigente la Constitución de Cádiz. Bueno, aquí en la Nueva España, Agustín de Iturbide fue nombrado comandante del ejército realista, es decir, de los españoles. Pero Agustín de Iturbide es un criollo. Y entonces dice, perdón, es un peninsular que está del lado de los criollos. Y entonces se pone, de acuerdo con Vicente Guerrero, hay un evento histórico que se llama el Abrazo de Acatempan, que se hace allí en Guerrero, en el estado de Guerrero, en donde Agustín de Iturbide, según va y le da un abrazo a Agustín de Iturbide para hacer las paces. Eso no es cierto, ¿verdad? Imagínate a Agustín de Iturbide, un español, ¿qué va a hacer con un Vicente Guerrero? Ahora lo van a ver en las imágenes, ahora que ilustren esto.
un señor moreno, con el cabello así, todo chino, sucio porque siempre andaba en las montañas. No creo que haya sido el abrazo así como dicen. Bueno, pues este señor fue nombrado comandante del ejército y diseñó una estrategia para quedarse con el poder y mantener los privilegios de la iglesia y las clases acomodadas. Ahí va el primer punto fuerte. En el plan de Iguala se proclama la independencia y lo escribe Agustín de Iturbide, pero no es con el que se firma la independencia, ¿sale? Ok, el plan de Iguala tuvo apoyo del ejército y del clero y la oligarquía criolla. Solo faltaba pacificar el país. Iturbide le escribió a Vicente Guerrero prometiéndole la independencia por la que tanto había luchado durante casi una década. Guerrero, que tenía un ejército debilitado y agotado tras tantos años de guerra, aceptó y se unió al movimiento. Se fundó así el Ejército Trigarante o de las Tres Garantías, que son independencia, unión y religión. ¿Sale? Daniela, no seas malita, continúa por favor. Perdón, ¿es de la guerra? Por favor, en agosto de 1821. En agosto de 1821 llegó a España Juan O'Donoghue, nuevo jefe político nombrado por las Cortes Liberales, quien rápidamente fue citado por el ejército de Iturbide. Sin tener otra opción, O'Donoghue firmó los tratados de Córdoba con los que se reconoció la independencia de México, el 27 de septiembre de 1821. Agustín de Iturbide, al frente del ejército trigarante, entró triunfalmente a la Ciudad de México. La Guerra de Independencia en Nueva España y en el resto de los territorios españoles de América tuvo muchas causas, es decir, fue multicausal. Las reformas borbónicas acrecentaron el malestar entre los criollos, pues la corona española favoreció abiertamente a los peninsulares en los puestos administrativos y políticos. Además, el aumento de los impuestos, sobre todo a partir de la política de los vales reales, generó un proceso de descapitalización y deterioro económico en Nueva España. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos influyeron en el pensamiento de los criollos independistas, pues vieron que era posible fundar una nueva nación en América y basarse en los ideales de igualdad, libertad y autodeterminación. Otra causa importante fue el liberalismo español, primero para apoyar a los gobiernos locales y promover la transición de súbditos a ciudadanos por medio de la Constitución de Cádiz. Muchas gracias, Dani. Perfecto, pues entonces, fíjense bien. En el de acá, en el plan de Iguala se propone la independencia, proclama la independencia. Y aquí, Juan O'Donoghue firma los tratados de Córdoba con los que se reconoce la independencia de México. Esos dos tratados los tienen que tener de memoria por que en Comipem se los piden sí o sí. Y la fecha de finalización o consumación de la independencia, 27 de septiembre de 1821. Las causas de la independencia fueron las reformas borbónicas, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y el liberalismo español. Así de fácil es esto último. Pedro, ya me habías levantado la mano. Adelante, Pedro, el último parrafito. Las profundas desigualdades existen en Nueva España. Son causas que no pueden dejar de mencionar. La riqueza estaba en pocas manos. Los indios llevaban ya 300 años de marginación y exclusión. El sistema de castas, basado en el origen racial, favorecía solo a algunos y en el abismo entre ricos y pobres eran inmensos. También la situación desigual entre los virreinatos como el de Nueva Granada, Perú y Río de la Plata y los movimientos independistas en toda América animaron a los novohispanos a levantarse en armas contra el régimen colonial que por su estructura interna siempre fue injusto. Perfecto, gracias a Pedro. A ver, pregunto, Alejandro, ábreme tu micrófono, por favor. ¿Qué maestro? Dime, ¿está difícil lo que les estoy pidiendo que hagan? Yo diría que no.
Ok, ya. Pero si se tienen que dibujar, pues para mí sí me se va a hacer difícil, porque yo no sé dibujar. Bueno, pero entonces tú tienes computadora, ¿no? Puedes sacar las imágenes de la compu y pegarlos en un documento y enviármelos. Perfecto, pues esto es prácticamente lo que teníamos para el día de hoy en el trabajo en clase. Déjenme ver quién más por ahí me... Kevin, adelante. Pues Es que a mí me quedó como que una duda. dime. O sea, tenemos que hacer el mapa mental y el tema principal sería hacia la independencia. Y de Ajá, ahí tendríamos que partir hacia los subtítulos y exacto. de esos subtítulos ahí ya poner las palabras y todas las demás argumentos, ¿no? Y bueno, y la teoría. ¿Cierto? Correcto, correcto, así como lo dices es correcto. Ah, ok. Y aparte, pues lo de los dibujos. Y aparte, en lo otro sería poner el subtítulo y abajo imágenes, o también tenemos que poner algún escrito. No, solo el subtítulo y las imágenes. No tienen que poner nada escrito. Insurgentes y realistas en el movimiento de independencia y ya pones, por ejemplo, aquí a las castas, a los criollos, a los indígenas, a los insurgentes y eso es lo único que va a llevar. ¿Sale? Ok, maestro, muchas gracias. No, al contrario. Muy bien. Ahora, tenemos nosotros, son 12:08. Vamos a ver esta consolidación de los vales reales. De aquí no van a hacer absolutamente nada. Solamente, por favor, observen el video. Déjenme nada más. Voy a regresarme tantito acá. Listos, ¿eh? Va. La corona española, terriblemente endeudada, emite vales reales y busca la consolidación mediante la adjudicación de ciertos bienes y capitales de la Iglesia. Esta se aplica también en las producciones americanas, a causa de lo cual todas las clases sociales y corporaciones ven afectada su economía. Hola a todo el mundo y sean bienvenidos al segundo video sobre la economía a finales del virreinato de la Nueva España. El día de hoy hablaremos sobre la consolidación de vales reales. Acompáñenos. En la segunda mitad del siglo XVIII, la monarquía española impulsó nuevas reformas con el objetivo de crear un sistema moderno de administración de deuda pública. Una de estas fue la emisión de los llamados vales reales. Para sostenerlos, la corona tuvo que obtener más recursos. Las autoridades hacendarias no encontraron otra alternativa que aplicar una medida radical, la llamada consolidación de vales reales. En 1789 se decretaron las primeras medidas consistentes en adjudicar al Estado los capitales y algunos bienes raíces de la Iglesia. En la metrópoli, la corona llegó a reunir la cantidad de 1.300 millones de reales de vellón mediante la subasta y venta de propiedades eclesiásticas. La corona decidió llevar la consolidación de vales reales a América por medio de una real orden con fecha del 24 de noviembre de 1804. La Iglesia Católica en América tenía menos propiedades que en España, pero tenía acceso a capitales por medio de los juzgados que manejaban las capellanías y obras pías. Esta institución eclesiástica administraba los bienes de muchas fundaciones religiosas, fondos que los fieles entregaban para la caridad, el mantenimiento de colegios y hospitales, la celebración de misas u oraciones fúnebres, etc. A menudo los capitales principales de esas fundaciones o los sobrantes se invertían por medio de préstamos a mineros, comerciantes y particulares, quienes se comprometían a pagar una tasa de interés anual del 4 o 5%. El virrey José de Iturrigaray se encargó de recoger los fondos de la iglesia y mandarlos a la península ibérica. Obedeció las instrucciones del Consejo de Indias y de la Junta Suprema de Consolidación de España e inició los trámites para formar una Junta Superior de Consolidación de Vales Reales encabezada por él, el arzobispo, los regentes y un fiscal de la audiencia.
Hacia septiembre de 1805, las juntas subalternas formadas en las intendencias del reino comenzaron a recaudar los fondos y exigieron a los deudores la entrega de los capitales que habían tomado como préstamo para que se depositaran en las cajas reales. Al conde de Santiago Calimaya se le exigió el pago de 51,300 pesos que había pedido prestados. El marqués de Aguayo, un importante ganadero, tuvo que entregar 462,000 pesos y a Gabriel de Yermo, quien tenía importantes haciendas azucareras, se le exigieron 184,700 pesos. En el caso de los mineros, el conde de la Valenciana, dueño de la mina de plata más productiva de Guanajuato y de América, fue instado a entregar 57,000 pesos, al igual que el conde de Regla, que dio 70,000 pesos, el conde de Rull, 83,438 pesos, y varios miembros de la familia minera de los Faguaga, con 115,937 pesos. Las comunidades indígenas también se vieron afectadas, pues se calcula que entregaron alrededor de 671,773 pesos. Durante estos meses surgió un fuerte resentimiento hacia las políticas hacendarias de la metrópoli y la consolidación se convirtió en una de las medidas más repudiadas por la sociedad. Pronto, muchos individuos y corporaciones crearon una resistencia para evitar su aplicación en Nueva España. El Tribunal de Minería, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, el obispo Manuel Abad y Queipo y los labradores y agricultores de Puebla y Valladolid mandaron representaciones al rey solicitando la suspensión de estas medidas. El Obispado de México fue el principal contribuyente de la consolidación, seguido de los de Puebla, Michoacán, Guadalajara y Oaxaca. La recaudación en Nueva España produjo 10 millones de pesos para la corona, equivalente a 2/3 partes del total de las aportaciones en el conjunto de las colonias hispanoamericanas. En las demás posesiones solo se recaudaron 5 millones de pesos. Pues muchas gracias por llegar hasta el final del video en esta segunda parte de la economía a finales del Virreinato de la Nueva España. Y como ya pudieron... Muy bien, pues ya vieron lo que era un vale real, ¿verdad? Un vale real, bueno, era toda esa consolidación de dinero de la iglesia que le fue quitada por la corona española. Por eso es que tenían tantos, ¿cómo les diré? Tantos desigualdades y tanta, pues, estaban molestos con la corona española a partir de eso, ¿vale? Por favor, vayan colocándome su nombre, comenzando por apellidos para tomar la lista del día de hoy. Y conforme vayan colocando su nombre, pueden ir abandonando la sesión. Nos vemos el sábado. Nos vemos, maestro. Adiós, maestro. Nos vemos, maestro. No, profe, cuídese. Nos vemos el Gracias. sábado. Hasta luego, profe, Nos cuídese. vemos el sábado, primero Dios. Nos vemos. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego, maestra, que tenga buen día. Gracias igualmente.